Bueno, buenas tardes. Yo creo que ya estamos muchos de los presentes, los que vamos a participar en esta sesión. Bueno, es un placer, como siempre, volvernos a reunir en la séptima sesión del Rincón del Residente, donde Patricia y Elena, del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y tutorizados por Elga López, nos van a presentar un caso clínico sobre acretismo placentario. Evidentemente, esto es en nuestra práctica clínica y dado la tasa de cesáreas cada vez más frecuente, pues no es infrecuente que nos encontremos en estas situaciones clínicas y que lógicamente, como ellas bien han titulado, supone un reto diagnóstico y a veces nos complica la vida a la hora de cómo abordarlo de forma multidisciplinar, el abordaje de estos casos clínicos que cada vez nos son más presentes. Bien, yo creo que nos viene bien a todos repasar el día a día en este tipo de casos y yo poco más tengo que decir, puesto que la palabra la tienen ellas, que ya están preparadas y pendientes y ansiosas por contarnos a todos cómo es el caso clínico que han tenido y a ver si todos aprendemos pues la experiencia que ellas han tenido. Así que Patricia, Elena, todo vuestro, cuando queráis empezáis. Buenas tardes a todos. En primer lugar, nos gustaría agradecer a la SAGO por esta forma de presentación de estos casos clínicos en este formato virtual que desde luego pues estimulan. Un momento, se oye poco, ¿eh? Se escucha poco. Ahora se escucha un poquito mejor. Bueno, en primer lugar nos gustaría agradecer a la SAGO pues, la presentación de estos casos clínicos en este formato virtual que estimulan de forma continua pues, nuestra formación. Como bien has dicho, pues vamos a presentar un caso de acretismo placentario. En primer lugar me presento, soy Patricia Núñez Martín, residente de ginecología tercer año, junto con mi compañera Elena, pues vamos a presentar este caso. Hemos contado con la opinión de dos expertos, del doctor Antonio Rivera Castilla y la doctora María Reyes Granel Escobar, que nos han ayudado también a la preparación del mismo. Y también a nuestra tutora, pues Elga López, que nos ha tutorizado todo el proyecto. Entonces, bueno, en primer lugar nos gustaría presentar nuestro caso clínico. Tenemos una paciente rumana desplazada al monte desde febrero de 2021. Se desplazó por motivos de trabajo durante 12 meses. Presentaba una barrera idiomática muy importante. Era muy difícil comunicarse con ella, no hablaba nada de español. Tenía una edad de 20 años, como antecedente de interés, sobre todo destacar que era su segundo embarazo. Tenía un antecedente de una cesárea anterior en Rumanía, hace 2 años, de la que no conocíamos nada, ni la indicación, ni siquiera protocolo quirúrgico, simplemente sabíamos que el recién nacido pues, estaba vivo. A mediados de marzo se ve por primera vez en las urgencias de ginecología, acude por un sangrado de primer trimestre, se realiza la datación del embarazo y se describe un hematoma retrocorial. Se realiza la primera visita del embarazo con 13 semanas de gestación y bueno, el resultado es un cribado combinado de bajo riesgo. Y ya es al final de mayo cuando se realiza la ecografía morfológica, donde se describe una placenta previa oclusiva y se sospecha un acretismo placentario. Es justo en este momento cuando se deriva a la unidad de medicina fetal y diagnóstico prenatal de nuestro hospital para iniciar el estudio y hacer el seguimiento de esta patología. Entonces, bueno, vamos a hablar primero un poco de qué es el acretismo placentario. Hablamos de acretismo cuando se produce una implantación anormal de las vellosidades coriónicas sobre el miometrio debido a un defecto de este endometrio, un defecto endometrial residual. Si miramos en la foto y la imagen de la derecha, pues vemos eso, como cuando se inserta la placenta habitualmente hay un plano de cribaje entre la placenta y el endometrio y bueno, esto hace que cuando una vez que se produce la extracción del recién nacido, se produce una contracción del miometrio y se produce el alumbramiento. En cuanto a la prevalencia, bueno, decir que la prevalencia es baja, es de 1,7 por cada 10.000 embarazos, pero que sí que está aumentada en estas pacientes que tienen una cesárea anterior, alcanzando un 4,1%, y que esta prevalencia alcanza mucho más conforme aumenta el número de cesáreas. El principal factor de riesgo, como ya hemos comentado, pues bueno, es la cesárea, y así por norma general decir que cualquier actividad o cualquier procedimiento que altere este endometrio, que haga un endometrio diferente, pues va a ser al final un factor de riesgo para que se produzcan alteraciones placentarias, de destacar también la miomectomía, las resecciones endometriales, los legrados, la endometritis, etc. Entonces, bueno, a grosso modo podemos decir que el aumento de la tasa de cesáreas que estamos viendo en estos últimos años están produciendo un aumento de las alteraciones de la placentación y esto a su vez pues también conlleva un aumento de la morbilidad materna. A la derecha vemos una gráfica cómo se ve cómo aumenta de forma exponencial
las alteraciones de la placentación conforme aumenta también el número de cesáreas anteriores, y si a esta condición le sumamos que la paciente también presenta una placenta previa, pues aumenta de forma exponencial la prevalencia del acretismo placentario. Entonces aquí podemos ver cómo clasificamos este acretismo. La clasificación actual más vigente, la de la FIGO de 2019, hablaríamos principalmente de 3 grados. Hablamos de una placenta anormalmente adherente o placenta ácreta cuando se produce una unión anormal, pero no se llega a invadir el miometrio. Hablamos de un grado 2, una placenta normalmente invasiva o íncreta, cuando invade el miometrio pero no alcanza la serosa, que sería la capa más superficial del útero. Y allá hablamos de grado 3 o placenta pércreta cuando invade el miometrio, alcanza la serosa y puede incluso afectar a otros órganos. Dentro del grado 3 podemos incluso hacer una subdivisión de 3 diferentes subtipos. El 3A es cuando alcanza la serosa pero se queda en esta capa, 3B cuando invade la vejiga y hablaríamos de 3C cuando invade otros tejidos con o sin invasión vesical. Puede invadir el ligamento ancho, la vagina, incluso asas abdominales. Asas intestinales, perdón. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Está claro que el diagnóstico definitivo siempre nos lo va a dar el análisis anatomopatológico de la muestra, pero disponemos de 2 herramientas, sobre todo prenatalmente, para poder hacer una sospecha diagnóstica. Estas 2 herramientas serían la ecografía ginecológica, tanto por vía vaginal como por vía abdominal, que alcanzamos o tenemos una sensibilidad y una especificidad muy elevada, haciendo una combinación sobre todo de la escala de Grice y aplicando también el color Doppler. Disponemos también, no mejora la capacidad de detección que ya obtenemos con la ecografía, pero sí que también tiene 2 indicaciones claras. Primero, cuando por ecografía no podemos valorar bien la placenta, ya sea por las características de la paciente, porque tenga un IMC elevado, la placenta sea posterior, o bien cuando queremos valorar cuál es la extensión de esta placenta, sobre todo valorar la afectación parametrial, que sí que en este caso que la... Hemos puesto aquí un artículo del año que se ha publicado recientemente, en 2022, que es una revisión sistemática y un metaanálisis que lo que hace, bueno, pues analiza en los últimos, desde 2011 hasta el 2021, todas las pacientes que se habían sometido, que tenían la sospecha de acretismo placentario y a las que se le habían realizado tanto una ecografía previa como una resonancia. Entonces, bueno, aquí hemos puesto los datos que se han obtenido de sensibilidad y especificidad y al final lo más importante es que se concluye que no hay diferencia estadísticamente significativa entre las 2 modalidades, por lo cual, pues bueno, es un poco coherente que al final de lo que disponemos está claro en la consulta y la ecografía, que además pues es barato y reproducible, pues va a ser al final la primera herramienta a la que vamos a recurrir. Os hemos puesto aquí unas fotos de, bueno, cómo diagnosticamos el acretismo placentario a través de la ecografía. Aquí hemos puesto unas imágenes para que veamos claramente pues, cómo se ve una placenta normal, que esto no lo encontramos en nuestro día a día en la práctica clínica. Entonces, las primeras imágenes, pues vemos un corte sagital donde vemos cómo estamos ante una placenta previa, ya que ocluye también el orificio cervical interno, lo sobrepasa. Vemos que la placenta en todo momento es homogénea. Vemos también que hay una línea más anecoica que nos hace también diferenciar muy bien la placenta de la cara posterior de la vejiga. Vemos también como la vejiga, pues eso se ve lisa, que está, eso para mí es una vejiga que está llena. Y vemos también pues 2 fotos más a la derecha donde eso pues vemos de nuevo pues cómo se ven las placentas homogéneas, cómo se ve el miometrio posterior, que es un miometrio habitualmente normal, que se ve que está engrosado. Y bueno, ¿qué hallazgos ecográficos nos van a hacer sospechar entonces que estamos ante un acretismo placentario? Pues bueno, cuando no seamos capaces de distinguir esta línea clara, que es un espacio anecoico que ya hemos dicho que es retroplacentario entre la decidua y el miometrio, veamos también un adelgazamiento miometrial, vemos que el miometrio mide menos de 1 milímetro, cuando vemos la presencia de lagunas placentarias, que al aplicar el Doppler estas lagunas tienen un flujo turbulento, nos dan también, cuando hay múltiples lagunas nos dan una imagen que se conoce como queso suizo. Cuando veamos anomalías en la interfase del miometrio-vejiga, sobre todo eso con interrupción de esta pared posterior que hemos visto que sobre todo suele ser homogénea, o cuando vemos una vascularización uteroplacentaria que es totalmente anómala. La vascularización uteroplacentaria, pues vamos a ver que hay muchos vasos puentes, sobre todo en la cara posterior de la vejiga, unos vasos tortuosos de un calibre mayor, con una vascularización muy abundante, con un pico sistólico muy elevado. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar el acretismo? Aquí hemos puesto diferentes imágenes que hemos
obtenido de la bibliografía, vemos eso. En todas estas imágenes se sospecha el acretismo. En la primera a la izquierda vemos como la cara posterior de la vejiga pues ya no se ve tan lisa, no se ve tan lisa, perdón, se ve con unas especulaciones, no se ve tan homogénea. En las imágenes de la derecha, por ejemplo, vemos una vascularización normal frente a una vascularización anormal, vemos con unos vasos en la cara posterior de la vejiga, en la interfase útero-vejiga, pues eso, muy abundantes, con un flujo turbulento. Y en la imagen inferior, pues vemos un signo que también se describe como el signo del raíl. Este signo, pues, nos habla cuando hay una hipervascularización subplacentaria en la zona uterovesical, que hace que haya unos vasos puentes con una neovascularización de esta zona, que eso pues da una imagen como si fuera el raíl del ferrocarril. Entonces, bueno, siempre decir que esta ecografía hay que hacerlo con la vejiga llena, sin realizar una excesiva presión sobre la sonda. Aquí hemos puesto los hallazgos ecográficos, la sensibilidad y la especificidad de los mismos. Y bueno, una vez que realizamos el estudio ecográfico, pues nosotros vamos a dar una clasificación de este acretismo placentario. Entonces hablamos de un PAZ 0 cuando tenemos una placenta previa, pero no tenemos signos ecográficos de invasión placentaria. O podemos ver algunas lagunas, pero no hay tampoco evidencia de que haya una interfase uterovesical anormal. Hablaríamos de PAZ 1 cuando tenemos dos hallazgos ecográficos que sí que nos hacen sospechar de acretismo, muchas lagunas placentarias, vemos pérdida de esta zona clara que ya hemos mencionado previamente, una interrupción de la pared vesical. Hablaríamos de PAZ 2 cuando a estos hallazgos anteriores se le suma también una hipervascularización de la zona uterovesical, y un PAZ 3 que sería el máximo grado, cuando nos hace sospechar la vascularización de la parte inferior del segmento, pues nos hace sospechar que efectivamente puede haber una extensión parametrial. Bueno, volvemos al caso clínico. Hemos puesto aquí algunos vídeos de que veamos en nuestra paciente. Estos son vídeos obtenidos de nuestra unidad de medicina fetal. En el primer vídeo vemos cómo la placenta es totalmente heterogénea, presenta muchas lagunas vasculares. Es verdad que bueno, en este vídeo no tenemos el color doble, pero sí que estaba muy vascularizada. Estamos ante una placenta previa, vemos que la interfase, que la vejiga ya no es tan lisa, incluso en la zona posterior no vemos claro la diferencia entre la placenta y la vejiga. En el vídeo de la derecha, que es el que se está reproduciendo ahora, vemos como la vascularización placentaria pues es totalmente anómala, vemos una vascularización que da bastante miedo verla, vemos una vascularización muy abundante con un flujo muy turbulento. Entonces, bueno, una vez que vemos a esta paciente, pues al final lo que describimos, lo que se describe en el informe, es que estamos ante una placenta que es oclusiva, que se describen múltiples lagunas vasculares, que se pierde en todo el recorrido esta zona anecoica posterior retroplacentaria, que además encontramos una normalidad en la interfase útero-serosa-vejiga, como hemos mencionado en el primer vídeo, que el grosor miometrial estaba totalmente adelgazado, incluso en muchas localizaciones pues nos costaba trabajo medirlo, y que el flujo pues era totalmente anómalo. En la siguiente diapositiva hemos querido poner algunas fotos extraídas de estos vídeos, simplemente pues eso, para volver a ver simplemente mejor imágenes extraídas. Entonces, bueno, una vez que tenemos a la paciente y que le realizamos la primera visita a la unidad de diagnóstico prenatal, pues eso, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que efectivamente estamos en un caso de acretismo placentario, que al menos podemos decir que la placenta era íncreta, porque sí que parecía que alcanzaba la serosa. Es cierto que, bueno, la afectación vesical sí que nos parecía por ecografía que estaba afectada, pero que no se confirmaba, y que también parecía que estaban afectados los parametrios. Entonces, bueno, en un primer momento sabemos que como mínimo tenemos un PAZ 2. ¿Por qué era importante presentar este caso o por qué era importante este caso en nuestro hospital? En primer lugar, pues porque el acretismo placentario, sobre todo cuando hablamos de placentas íncretas o pércretas, la mortalidad materna en estos casos es muy elevada. Se han descrito hasta un 7% están descritos en la serie de casos que hemos revisado. Además de que la mortalidad es elevada, también hay un alto riesgo de complicaciones. Sobre todo, nos daba mucho miedo el riesgo de hemorragia masiva. Se han descrito eso, con una pérdida de sangre entre 3 y 5 litros, con una necesidad de transfusión de un 90 o 95%, que hasta en más de 40 ocasiones, hasta en más del 40% requiere más de 10 unidades de concentrado. La necesidad de realizar una esterectomía puerperal, ya sea con carácter electivo urgente, una infección postparto muy elevada, de lesiones vesicales, de todo el tracto urológico,
si había también infiltración de órganos por las lesiones intestinales, el riesgo de rotura uterina, así como el riesgo tromboembólico. Entonces, bueno, estamos ante un caso totalmente pues complejo. ¿Qué herramientas disponemos sobre todo para elevar la tasa de éxito en estos casos? Pues se ha visto que un buen diagnóstico prenatal junto con una planificación en un equipo multidisciplinar pues son las cosas que nos hacen sobre todo disminuir las secuelas maternas aumentando la tasa de éxito. Y bueno, ¿quién tiene que formar parte de este equipo multidisciplinar? Pues bueno, los cirujanos expertos en cirugía pélvica compleja, ya sean ginecólogos generales o ginecólogos oncólogos, los expertos también en diagnóstico prenatal y obstetras, todas las especialidades que intervengan en los protocolos de transfusión masiva, los anestesistas también expertos en el manejo de la hemorragia masiva, radiología intervencionista, cirugía vascular, urólogos, cirujanos generales, intensivistas, neonatólogos, en fin, todas las especialidades que al final pues estén involucrados en todo este proceso. Entonces, bueno, volviendo a nuestro caso clínico, tenemos una paciente que se sospecha porque estamos ante un acretismo placentario que por lo menos es increta y que lo que se hace, entonces, bueno, se decide realizar una sesión multidisciplinar para presentar este caso y que todos los compañeros del resto de especialidades la conocieran. Se realizó previamente a esta sesión una revisión bibliográfica muy amplia, sobre todo pues, para ver qué evidencia científica estaba publicada, qué tipo de tratamiento. Y al final las conclusiones que obtuvimos en esta sesión pues, fueron las siguientes. Hablamos un poco en una primera parte del manejo preoperatorio de esta paciente. Una de las primeras conclusiones a las que se llegó es que era importante pues, valorar sobre todo la extensión para ver ante qué nos estamos enfrentando y para esto pues, se consensuó en solicitar una resonancia pues, de forma arreglada. También en optimizar la hemoglobina preoperatoria. Era una paciente que como bueno había acudido varias veces por sangrado, siempre también ya partíamos de una anemia previa, de una hemoglobina en torno a 8. Optimizar también las condiciones fetales para que hicieran que disminuyéramos las complicaciones derivadas de la prematuridad, la maduración pulmonar fetal, también administración de sulfato de magnesio en el caso en el que se finalizara el embarazo antes de la semana 32. Y también era muy importante minimizar el daño urológico, realizar una cistoscopia previa a la cirugía para que también valorase toda esta infiltración vesical y la cateterización de los uretes, sobre todo eso, todo encaminado a reducir el riesgo urológico. Y hablamos también un poco del tratamiento, en qué había evidencia en este tipo de tratamiento, pues el tipo de cesárea que había que realizar, la extracción fetal, sobre todo en qué momento era más oportuno realizar la cesárea, qué medidas disponíamos para tanto farmacológicas como quirúrgicas para reducir este riesgo de hemorragia masiva que tanto teníamos, cuál era el tratamiento definitivo, cuál era el tratamiento más apropiado en este caso, realizar una esterectomía en el mismo acto quirúrgico, dejar la placenta in situ y esperar a que se reabsorbiera o hacer una cirugía conservadora. Entonces, bueno, va a continuar mi compañera Elena explicando el caso. Bueno, volvemos al caso clínico. Teníamos una gestante con un antecedente de una cesárea anterior en Rumanía, de la que no tenemos información y de la que sospechamos que tiene una placenta percreta con infiltración vesical y parametrial. Y actualmente pues, se encuentra pendiente de la resonancia para valorar la extensión de esa placenta. Bueno, como en obstetricia estaremos todos acostumbrados, pues nosotros podemos intentar programar muchísimo las cosas, pero luego pues suceden los imprevistos y suceden las urgencias. Entonces estamos de guardia una noche cualquiera y acude de madrugada a las 6 de la mañana, pues sangrando la gestante con 28 más 3 semanas. En la exploración pues se objetiva un sangrado como regla y en la ecografía se observa un feto único encefálica con latidos y movimientos positivos. La placenta, pues con los mismos hallazgos descritos hasta entonces, y no se objetivan signos de desprendimiento. Lo que sí se ve es un oligoamnio. ¿Qué hacemos con la paciente? Pues vigilancia estrecha, la pasamos a paritorio. Allí le administramos la maduración pulmonar fetal con la betametasona e iniciamos el sulfato de magnesio para intentar una neuroprotección fetal. Se cruza y se reserva sangre con reserva de 8 concentrados y 6 de plaquetas. Y en este momento pues el sangrado disminuye y la paciente se encuentra estable, tanto ella como el feto. Entonces se decide intentar programar dentro de lo posible de la urgencia y se decide comentar el caso en sesión clínica esa misma mañana. Entonces se decide realizar una cesárea electiva por la mañana previo contacto con el equipo multidisciplinar que ya estaba formado de la reunión anterior y que también estaban atentos a que esta urgencia pudiese ocurrir. Entonces este equipo, entre radiólogos, vascular, urología, ginecología, anestesia intensivista, nos ponemos de acuerdo durante el día.
la paciente se encontraba pendiente de realizarse una resonancia. Entonces, lo primero que se hace es hablar con radiología para que intente acelerar en lo posible y hacer esa resonancia, para llegar a la cesárea con la mayor información posible. ¿Qué pasa? Que la paciente pues, no tolera estar quieta en la resonancia y no es posible tampoco realizar la resonancia, así que al final se opta por hacerle un TAC. Es verdad que no hay mucha evidencia ni mucha descripción de TAC en mujeres embarazadas, porque no es una prueba que se suele hacer, pero bueno, aquí ponemos nosotros una imagen de una embarazada que se hizo el TAC por motivo traumatológico y bueno, donde podemos ver cómo es, o identificar cómo es una placenta normal en un TAC. En la placenta debe tener más o menos un grosor entre 2 y 4 centímetros, es lisa o algo lobulada, es homogénea y por supuesto no tiene invasión miometrial. Bueno, pues este es el TAC de nuestra paciente. En este caso pues vemos que era una placenta previa que ocupaba todo el orificio cervical interno, que se extendía más allá del límite de los parámetros incluso, que aparecía engrosada, irregular, polilobulada, heterogénea, con un adelgazamiento miometrial por invasión de todas las capas musculares, siendo muy difícil delimitar por dónde empezaba el miometrio. Incluso en esta imagen sagital, pues los propios radiólogos tenían dudas de que llegara a infiltrar la pared abdominal y aquí, sobre todo también en la cara posterior de la vejiga, veíamos un abombamiento de la pared vesical y una pérdida del plano de clivaje por posible infiltración de dicha pared posterior-superior. Aquí también vemos, esta sería la vejiga y esta es la placenta. Otro hallazgo fue una importante dilatación de las venas ováricas, donde el espesor máximo normal es de 8 milímetros y que en esta paciente estaba en 17,6 y en 20 milímetros. Esto nos hace darnos una idea del aumento de vascularización que estaba recibiendo ese útero y esa placenta. A su vez también las varices parauterinas que se vieron en el TAC están muy aumentadas, eran muy llamativas, iban todo en este contexto y en este gran riesgo hemorrágico al que nos estábamos enfrentando. Bueno, pues ya estamos en quirófano con nuestro equipo multidisciplinar, ya ha pasado la paciente por radiología y entra primero urología. Realiza una cistoscopia que describe entre el cuello vesical y el trígono una zona abullonada, excrescente y friable al roce, que no pueden descartar que se trate de tejido placentario. Y para minimizar el daño urológico, pues se intenta cateterizar ambos uréteres. La arteria femoral común bilateral y se hace un cateterismo de ambas hipogástricas y se dejan 2 balones de 6 por 40 milímetros en el origen de estas hipogástricas. Y por parte de ginecología, pues se realiza la cesárea. Se hace una laparotomía media, intra y supraumbilical para tener el mayor campo posible y se realiza una cesárea fúndica corporal. ¿Por qué fúndica? Porque es donde hemos visto en las imágenes anteriores del TAC donde no llegaba la placenta. Se realiza una extracción fetal en podálica con la maniobra de Rojas Marizó y se decide dejar la placenta in situ. Nace una mujer de 1,255 gramos con un ácar de 7,8 y se dejan 2 drenajes aspirativos en ambas fosas ilíacas. ¿Qué se describe en la hoja quirúrgica de qué encontraron cuando entraron en esa cavidad? Pues se ve en cara anterior de útero, con unos vasos gruesos, con una aplicación un adecuado plano de clivaje entre la vejiga y el útero, y se confirma la infiltración vesical y de parametrio. Ante estos hallazgos y ante el riesgo importante de hemorragia severa y de lesión vesical por dicha invasión, se desestima en ese momento la histerectomía in situ. Y entonces se deja histerectomía postparto dejando la placenta in situ. Bueno, en cuanto a la incisión corporal vertical, que es la que se ha realizado en esta cesárea, simplemente decir que se realiza a nivel de cuerpo uterino fundus y que las principales desventajas es pues el riesgo de rotura, la mayor tasa de mortalidad, de morbimortalidad, el mayor riesgo de sangrado e infección. ¿Cuándo está indicada? Pues en partos pretérminos de menos de 26 semanas, que no tienen un segmento uterino formado, en útero miomatoso, sobre todo a nivel cervical, de gran volumen, cuando hay adherencias importantes en segmento inferior o cuando hay una placenta previa, un acretismo con grandes vasos en ese segmento que no podemos acceder. En cuanto a las consideraciones intraoperatorias que se tuvieron, pues en cuanto al tipo de incisión, como ya hemos dicho, lo más importante era tener un buen campo quirúrgico, por eso se hizo la laparotomía media infraumbilical. En cuanto a la elección del lugar de la histerotomía, lo más importante en este tipo de casos es evitar atravesar la placenta. Entonces, en caso de placentas previas con extensión alta, está descrito en la bibliografía
intentar realizar siempre una esterectomía corporal fúndica. En cuanto a las técnicas para limitar el sangrado, pues contamos con el ácido tranexámico como agente hemostático antifibrinolítico, pero lo más importante en este tipo de casos es nunca intentar la extracción de la placenta, debido al alto riesgo de hemorragia incontrolable, y en la misma línea no administrar nunca uterotónicos. Hay otra serie de medidas como la ligadura de arterias ilíacas internas, recuperación celular autóloga, hay varias en la bibliografía, la verdad que se describen varias opciones, todo encaminado a limitar el riesgo de sangrado. En cuanto a la cirugía, pues la decisión de cirugía radical se va a tomar siempre intraoperatoriamente. Es decir, el cirujano es el que va a valorar la resecabilidad en ese momento y va a sopesar el riesgo quirúrgico de realizarla. Se ha visto que la histerectomía postcesáreas estaría indicada realizarla de 3 a 12 semanas, sobre todo en aquellos casos de espectro de placenta accreta con gran infiltración. Bueno, entonces tenemos una opción de tratamiento conservador que va desde dejar la placenta in situ y esperar a su regresión completa, o de incluso plantearnos esperar un cierto porcentaje de regresión y luego hacer la histerectomía en un segundo tiempo futuro. Entonces, cuando dejamos la placenta in situ, lo que pretendemos es una reabsorción espontánea mediante la necrosis del tejido, y tras la extracción del recién nacido, cortamos el cordón cercano a la inserción placentaria, cerraríamos la cavidad y pondríamos un tratamiento antibiótico a la paciente. Es la forma preferida por la mayor parte de los obstetras, según la encuesta La Guía FIGO 2018, si existe invasión de órganos adyacentes. Y esto, por supuesto, iría seguido de una revisión semanal los primeros 2 meses y después mensual. En cuanto a la experiencia en la que hemos revisado toda la bibliografía y todo lo que he publicado, pues hemos visto varios estudios. Uno es el estudio multicéntrico francés con 162 casos, que habla de la morbilidad grave que puede ir asociada a este tipo de tratamiento conservador, hasta un 6% de los casos, pues con sepsis, con shock séptico, con peritonitis, con necrosis uterina, con rotura uterina, con fístula, fracaso renal, trombosis venosa, tromboembolismo o incluso muerte materna. En otro estudio publicaban que el 75% de los casos se había registrado que al final había conseguido una regresión con un útero vacío a una media de 13,5 semanas, es decir, entre las 4 semanas y los 6 meses, algo bastante variable. Y en otras series, pues incluso describía una morbilidad del 16% y una alta tasa de histerectomía secundaria, hasta en el 58% de las pacientes. En el caso de la placenta pértreta, la bibliografía es muy limitada, hay muy poquitos casos de este tipo de placenta, y la serie de casos que revisamos pues demostraba una eficacia del 50% de este tratamiento conservador, pero con altas tasas de complicaciones mayores. Bueno, y otras opciones que revisando la bibliografía vimos, pues era el metotrexato coadyuvante, que para nada se recomienda su uso ahora mismo porque no hay datos sobre eficacia y seguridad y tiene mucho riesgo. La oclusión profiláctica con balón en ambas ilíacas o en aorta abdominal, que también está muy asociada a complicaciones y que bueno, va todo encaminado a reducir la irrigación, y el procedimiento de la triple P, que se basa en hacer una sutura alrededor del área de acretismo después de la resección. Entonces, bueno, estamos en quirófano, tenemos ya nuestra paciente, se realiza la cistoscopia, por parte de cirugía vascular se han dejado los balones y empezamos nosotros a hacer la cesárea. Hacemos la incisión infra y supraumbilical, separamos los restos, accedemos a cavidad y ahí estamos viendo cómo se ve la placenta. Vemos que es una placenta, un útero totalmente anómalo, vemos que habitualmente pues, el útero se ve homogéneo con un color rosáceo, vemos cómo se ve cómo infiltra la vejiga. Ahí están decidiendo dónde van a hacer la histerotomía. Al final pues la hacemos fúndica porque era la zona que ya nos decía el TAC que estaba libre. Una vez que se hace la histerotomía, es verdad que esta parte pues, bueno, suele ser mucho más gruesa que donde habitualmente la hacemos, que en la zona de segmento. Y como el feto estaba encefálica, pues se realiza, como bien ha dicho mi compañera Elena, una extracción en podálica a través de la maniobra de Rojamoros. Entonces, bueno, es verdad que la extracción es un poco algo más dificultosa de lo normal, simplemente por el grosor del miometrio en esta zona, pero bueno, nace con una HAGA 7,8 y un peso de 1,255 kg. Estamos viendo justo en este momento cómo hace la maniobra el compañero y ahí procede ya la extracción de la cabeza fetal. Una vez que se realiza la extracción fetal, pues ya hemos dicho que una de las cosas más importantes, sobre todo no intentar no extraer la placenta y realizar la ligadura del cordón pues lo más cercano a la inserción, que es lo que está haciendo aquí nuestro compañero.
se sutura la histerorragia. En este caso se dieron 3 capas porque es verdad que el grosor miometral pues era más grueso que lo que estamos acostumbrados, entonces hicieron falta 3 capas para controlar la hemorragia. Aquí vemos eso, cómo se está terminando la segunda capa. Se hicieron, bueno, 2 con puntos sueltos y 1 continua, simplemente pues porque los puntos sueltos en este caso eran más hemostáticos. Y una vez que ya tenemos controlado el sangrado, que eso sí que fue bastante importante, cuando vimos que se controló el sangrado, pues sí que procedimos a revisar bien qué estábamos viendo. Entonces, en este caso se ve cómo estaban afectados ambos parámetros, sobre todo el izquierdo. Se ve cómo efectivamente no hay un plano de cribaje adecuado entre el útero y la vejiga, está totalmente, parece que está infiltrada la cara posterior, por lo cual en este momento los cirujanos pues desestiman una histerectomía en este momento, y lo que hacen es dejar la placenta in situ, simplemente por eso, porque sopesan el riesgo-beneficio y ven que el riesgo de hacer una histerectomía en este momento es prácticamente imposible técnicamente, y además que es un riesgo de sangrado muy elevado. Aquí estamos viendo un poco más de cerca pues todos los hallazgos. Y ya finalmente pues se da la última capa, se dejan 2 drenajes como bien hemos comentado en ambas fosas ilíacas, simplemente eso, puesto drenaje como para controlar el sangrado intraabdominal. Entonces, bueno, tenemos a nuestra paciente ya intervenida, se ha hecho la cesárea. Aquí hemos puesto algunas fotos que están extraídas de los vídeos, simplemente eso pues para recalcar cómo era de abundante la vascularización de toda esta zona, cómo infiltraba ambos parámetros, también eso, cómo la zona fúndica estaba respetada, que esto nos permitió pues, poder hacer la histerectomía y la extracción fetal por ahí. Y bueno, ya tenemos a nuestra paciente, se le ha hecho la cesárea, hemos tenido un recién nacido con buenos resultados. Entonces, bueno, ¿cómo evoluciona la paciente? Pues pasa a la unidad de cuidados intensivos, tenemos la diuresis se mantiene, la contabilizamos a través de los catéteres que ya habían dejado urología previamente para reducir este riesgo. Está con cobertura antibiótica de amplio espectro. En los primeros días se produjo una elevación de los reactantes de fase aguda y fue por esto por lo que se pasó de amoxicilina clavulánico a una segunda antibioterapia de más amplio espectro, que fue el imipenem con la clindamicina, pero fue simplemente eso, porque hubo una elevación analítica, pero la paciente se encontraba bien. En cuanto a complicaciones en estos primeros 4 días, pues destacar sobre todo que tuvo una anemia severa que precisó transfusión de 2 concentrados de hematía. Eso pues mencionar que ya partíamos de una anemia previa a la cirugía, porque la paciente sí que había presentado sangrado varias veces. También tuvo un hilio paralítico que se resolvió con medidas conservadoras, y sí que requirió también la inserción del catéter epidural con perfusión analgésica para controlar el dolor. La paciente sí que, es verdad que, bueno, que fue una cirugía agresiva, una laparotomía al final, y que sí que presentaba mucho dolor en el postoperatorio. Al 4.º día pues pasó a nuestra planta de ginecología, donde estuvo 8 días más. La evolución fue muy buena, la orina en algunas ocasiones era algo colúrica, pero la cuantía estaba totalmente conservada, y siendo retirados los catéteres ureterales al alta. En cuanto a complicaciones en nuestra planta, pues bueno, le transfundimos 2 concentrados más, al alta se fue con una hemoglobina de 9, pero bueno, por el resto, la evolución la verdad que fue bastante buena. Estuve ingresada 12 días en total, contando desde la realización de la cesárea. Hablan también un poco, bueno, el recién nacido estuvo ingresado 48 días, el peso ya lo hemos comentado, con un agar 7-8. La evolución fue favorable, sí que precisó ingreso en neonatología por la prematuridad, porque bueno, estamos ante un recién nacido de 28 semanas, pero que no precisó ni soporte respiratorio ni hemodinámico. Como complicación, bueno, pues precisó fototerapia por ictericia neonatal, y sí que tuvo la nutrición enteral hasta el día 33. Se fue de alta a los 48 días con un peso de 2 kilos 90 gramos. Y la evolución, pues a día de hoy, sigue siendo bastante buena. Entonces, ¿qué hicimos con esta paciente? Pues una vez que se procede al alta, se consensúa también en sesión clínica que vamos a hacer un control ambulatorio. Decir también que, bueno, el control ambulatorio en esta paciente que tiene una barrera idiomática muy importante, pues también al principio nos daba un poco de miedo, porque al fin y al cabo era una paciente con la que nos costaba mucho trabajo comunicarnos. Siempre el marido era quien actuaba de intérprete. Pero bueno, se consensuó un seguimiento semanal en consulta, un seguimiento clínico, analítico y radiológico. Se le realizaban ecografías tanto por vía vaginal como por vía abdominal, y también se realizaron 2 resonancias. La paciente, pues eso, estaba en tratamiento continuó con antibioterapia, con heparina para reducir este riesgo tromboembólico, con analgesia y con ferroterapia oral. Entonces, bueno, hemos puesto en esta imagen la evolución analítica que tuvo la paciente en todas las semanas hasta que finalmente pues, se indicó la histerectomía.
Vemos en cuanto a fórmula leucocitaria, pues no hay un claro aumento, se mantiene estable en todas las semanas. Haber esperado todo este periodo sí que nos permitió que partíamos de una hemoglobina de 9 al alta y sí que alcanzamos al final pues, unos valores prácticamente normales. Las plaquetas también en todo momento estuvieron estables. Se realizó también una determinación de la hormona del embarazo, de la beta-HCG, simplemente pues, por ver cómo evolucionaba, y sí que se vio que estaba en claro descenso. Y bueno, la proteína C reactiva y otros marcadores inflamatorios pues estuvieron totalmente estables en torno a 40 o 50. En cuanto a las ecografías que se realizaron en el diagnóstico prenatal, pues simplemente mencionar que la reducción placentaria en todo este control ambulatorio no fue muy llamativa, pero sí que se vio que ya la vejiga pues sí que parecía ya que no estaba infiltrada. Entonces, bueno, en todo este tiempo, que fueron 8 semanas, también se le realizó 2 resonancias con carácter ambulatorio. Entonces, bueno, estas son imágenes de la primera resonancia que se realizó. Vemos cómo seguimos estando ante una placenta previa, que efectivamente pues, ocluía todo el orificio cervical interno, que presentaba unos grandes cotiledones que infiltraban completamente todo el espesor miometrial en todo el cuerpo de la placenta, que abombaban esta capa serosa del útero, que producían esta deformidad, y que bueno, que en principio no había afectación de otros órganos. La cavidad endometrial, pues como se ve en esta imagen, en este corte transversal, estaba completamente pues, llena de sangre y de loquio. Aquí vemos otras imágenes, simplemente estos cortes pues sí que nos permitió también descartar que no hubiera una infiltración de la pared abdominal, que sí que bueno, que en el TAC del principio, como mencionó mi compañera, pues podía haber también esa duda, pero a pesar de que estamos haciendo un control ambulatorio, sí que se seguían viendo grandes lagos vasculares, que se confirmaban estas varicosidades que ya estaban descritas, periuterinas, que toda la vascularización del parametrio seguía siendo abundante, y toda también el área perivesical. Hemos puesto esta imagen simplemente porque nos parece un poco llamativa. Son de las 2 resonancias que se hicieron. En la izquierda fue la primera y la derecha vemos la posterior. Y es que prácticamente pues, lo que describían nuestros compañeros del servicio de radiología es que no había una disminución del volumen placentario. Prácticamente el volumen placentario seguía siendo el mismo. Pero sí que era importante destacar que ya no se veía infiltración vesical. Ya se veía la pared posterior de la vejiga totalmente lisa, se veía como el contenido era claro. Entonces, bueno, esto sí que también nos daba un poco de garantías de que la vejiga, que en un principio estaba afectada, pues sí que eso sí que había regresado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se consensúa? Pues se consensúa en la semana 18, en la semana 8, perdón, después de la cesárea, realizar una esterectomía total con una doble salpinguectomía como tratamiento definitivo de este acretismo placentario. Decir eso, porque fue una decisión difícil de tomar, que sí que tuvimos que llevarla a cabo en varias sesiones clínicas. No teníamos claro cuál era el mejor momento para realizar esta histerectomía. No encontramos tampoco bibliografía que nos hablasen de eso. Muchos artículos nos decían que realizaba una histerectomía en un segundo tiempo, entre la semana 3 y la 12, pero nunca nos decían en qué momento. Entonces, bueno, vimos que estamos asumiendo un riesgo de complicaciones importantes como las que hemos descrito, pues de sepsis, de complicaciones en este postoperatorio, cuando realmente, a pesar de haber transcurrido 8 semanas, el volumen placentario realmente pues tampoco se había reducido, la vascularización seguía siendo prácticamente la misma. Entonces, bueno, como esta cirugía también requería de ponernos de acuerdo todo el equipo multidisciplinar que habíamos comentado anteriormente, pues se decidió a la 8ª semana hacer la histerectomía. Contactamos con el servicio de radiología intervencionista, con el servicio de urología, cirugía, anestesia, con la UCI y por supuesto pues con ginecología. Por parte de radiología intervencionista, pues lo que se propuso fue intentar reducir esta vascularización uterina que ya hemos mencionado anteriormente, que era totalmente patológica, sobre todo con la intención de reducir este riesgo de hemorragia masiva que tanto miedo nos daba. Por parte de urología, de valorar nuevamente esta afectación vesical y también de tutorizar nuevamente los uréteres para que nosotros en la cirugía pues reduciéramos este riesgo de daño urológico. Pues anestesia también tenía un papel muy importante en este caso, ya que en nuestro centro la zona donde se hizo el procedimiento por parte de radiología intervencionista era totalmente diferente a los quirófanos donde después llevamos a cabo la histerectomía. Entonces en este traslado de la paciente fue muy importante también que anestesia colaborara con nosotros.
así como la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, lo que se planteó fue eso, la histerectomía al final en un segundo tiempo. Aquí hemos puesto unas imágenes de qué se hizo en primer lugar. La paciente bajó ya a rayos a la sala de radiología intervencionista y bueno, lo que se hizo fue una angiografía. Hemos puesto esta imagen pues, para recordar un poco, para ver eso, cómo es la vascularización. Vemos eso, la aorta abdominal cuando se bifurca y de dónde sale la vascularización uterina de la ilíaca interna. Entonces, la imagen de la derecha, esto fue lo primero que se hizo. Se hizo simplemente una angiografía selectiva del tramo de la aorta abdominal, simplemente pues para ver cómo era esta vascularización. Vemos que una vez que se bifurca hay unas arterias uterinas totalmente patológicas, engrosadas. Vemos cómo esta vascularización pélvica es totalmente anómala. Y bueno, esto nos permitió también saber qué íbamos a hacer o cómo íbamos a afrontar por parte de radiología la embolización de todas estas arterias. Entonces pasamos a hacer una embolización selectiva de ambos lados bilateral. Empezamos primero por la zona de la zona de la derecha. Una vez que hicimos la arteriografía, pues eso, procedimos a la cateterización y a realizar la embolización, que se puede realizar con diferentes herramientas en función del calibre de los vasos. En este caso se utilizó un espiral metálico, como estamos viendo en esta imagen. Utilizamos unos coils simplemente porque el vaso era pues, de mayor diámetro, con un flujo más turbulento, y también utilizamos el espongojuan, que era mucho más barato también y asequible. Entonces vemos como las imágenes, pues eso es el resultado final, como hemos visto en las imágenes previas, pues toda esta vascularización que vemos que está muy aumentada y al final el resultado final. Es cierto que se veía quizás un poco mejor en directo, pero bueno, sí que se vio muy bien cómo esta vascularización pues se redujo. También destacar que una de las cosas importantes que se hizo también al final del trabajo que realizó la radiología intervencionista pues fue colocar un balón, un dispositivo intraórtico pues también encaminado como una medida para evitar la hemorragia masiva. Es importante que en esta imagen vemos cómo, esto no lo explicaron rayos, pero que se ve que el riñón tiene una arteria subcenturiata, que es una arteria renal anómala. Entonces, esto es importante conocerlo porque la colocación del balón, que tiene que ser siempre por debajo de la arteria renal, en este caso ocluía la colocación correcta, ocluía esta arteria secundaria. De forma que si por algún motivo pues, necesitáramos llenar este balón durante más de media hora, podíamos producir como un efecto secundario pues, un infarto renal con la consecuente pérdida de este riñón. Entonces aquí vemos cómo se colocó el balón aórtico de reanimación, conocido como REBOA. La correcta colocación pues, a nivel de L4, justo por debajo de la salida de la arteria mesentérica inferior. Y simplemente en esta imagen, pues lo que se ve en la imagen de la derecha es los espirales metálicos que ya hemos comentado que se utilizaron pues, para hacer la embolización selectiva de todas estas arterias, junto con la colocación del balón que está correctamente colocado. Entonces, bueno, va a continuar a mi compañera explicando el caso. Bueno, pues volvemos entonces al quirófano con nuestro equipo multidisciplinar y como ha comentado Patri, pues primero pasó por radiología intervencionista previo a entrar al quirófano, que realizaron la arteriografía intravenosa y la embolización selectiva de las arterias uterinas y dejaron colocado el balón aórtico de reanimación. Por parte de urología volvieron a realizar una cistoscopia antes de la cirugía, donde descartan la invasión vesical, con lo cual el haber esperado también nos sirvió para poder conservar esa vejiga, aunque no se redujo en gran tamaño la placenta ni la vascularización, sí que vimos una regresión de la invasión vesical. Sí que se tutorizaron los uréteres para tener mayor seguridad a la hora de la histerectomía. Y bueno, y por parte de ginecología, pues empezamos la cirugía. Se hizo una laparotomía media, supra intraumbilical, con una histerectomía total y doble salpingectomía conservando los ovarios. Se vio una gran vascularización, sobre todo a nivel parametrial y de plano vesicouterino, el cual estaba bastante infiltrado, no solo de vascularización, sino también por fibrosis, también probablemente por su historia de cesárea anterior, y como complicación debido a esta dificultad en ese plano, a la disección de ese plano, se produjo una apertura accidental de la cúpula vesical, que se suturó intraquirófano por parte de urología sin incidencia. Se dejaron dos drenajes no aspirativos en cavidad por este daño pulmonar. Bueno, este es el vídeo de
pues estas son algunas imágenes sacadas de la histerectomía. En la primera pues vemos cómo quedó la sutura de la cesárea previa y sobre todo destacar la gran infiltración a nivel de parametrios, pero es verdad que a la hora de abordar la histerectomía era más como hacer una histerectomía de un útero muy polimiomatoso o un sarcoma, era un tejido blando, pero es verdad que al final no resultó tan complicado como se preveía hacer esa histerectomía. Lo que sí resultó bastante complicado pues era el plano de la vejiga, que era el que había estado quizás más vascularizado y más difícil de hacer la disección. Y bueno, esta era la pieza final. En cuanto a las técnicas de la histerectomía que se describe en la bibliografía, pues se habla de una histerectomía total o subtotal. Dicen que hay que considerar la afectación cervical, pero la subtotal es verdad que no ha demostrado una disminución de las lesiones del tracto urinario, por lo cual casi toda la bibliografía que hemos consultado está de acuerdo en preferir la histerectomía total. Simplemente por nombrar, para que conozcáis que hay una serie de técnicas innovadoras en este tipo de casos sobre histerectomía, que todas van encaminadas a una devascularización precoz del útero, y que es o el uso de grapadoras o selladoras de tipo ligasure para ligar las arterias uterinas en su origen tras los ligamentos redondos del útero ovárico, o por ejemplo el abordaje posterior de la histerectomía vía fondo de saco de tubula, pero bueno, simplemente por mencionarlo. Bueno, en cuanto a nuestra paciente, pues pasa la unidad de recuperación posanestésica y en esta REBOA pues pasa 3 días. El REBOA se retira en el primer día postoperatorio sin incidencia. La paciente conserva en todo momento una diuresis normal, contabilizada a través de los catéteres que tenía puestos. El drenaje no aspirativo que tenía no da muestras de un sangrado activo, evoluciona favorablemente, y la paciente cursa con una anemia moderada, una hemoglobina de 8. Hay que decir que la previa a la histerectomía era de 11,1 y requirió de transfusión de 3 concentrados. Bueno, pues a los 3 días de estar en la RPQ pasa a la planta de ginecología y la paciente pues tiene una buena evolución, con orina algo colúrica pero siempre con la diuresis conservada, y se determina a forma informativa la gonadotropina coriónica, que nos sale prácticamente negativa en 14,2. En cuanto a las recomendaciones al alta, la paciente es dada de alta con una sonda vesical permanente hasta completar las 2 semanas tras la intervención por la apertura accidental de la vejiga y con cobertura antibiótica con cefurosima hasta retirada de dicha sonda. En cuanto a la revisión postoperatoria, se realiza en la consulta de ginecología oncológica y a las 2 semanas la paciente acudió a la retirada de sondaje y de grapas con buena evolución. Después hemos perdido el seguimiento de la paciente porque ya luego no ha vuelto a acudir a este seguimiento. Bueno, y en cuanto a la anatomía patológica, que es lo que empezó Patri diciendo que era el diagnóstico definitivo de la placenta pérfeta, nos lo va a dar siempre la anatomía patológica, pues vino informada como la pieza de la histerectomía, un cervix sin alteraciones relevantes, y en la cavidad uterina se describían vellosidades placentarias infiltrando la pared miometrial con abundante necrosis, presencia de membranas sin signos de infección, inflamación y bueno, el cordón con los 3 vasos. Todo ello compatible con la placenta pérfeta. Bueno, en cuanto a la imagen de la derecha, que es una de las imágenes de anatomía patológica de esta paciente, los anatomopatólogos nos explicaban que no hay fibras miometriales entre las vellosidades y el tejido adiposo, que solo hay hemorragia, trofoblasto y fibrina. Y por último, para finalizar, pues como conclusiones de este caso clínico, tener en cuenta que el espectro de la placenta ácreta se define como una implantación anormal de las vellosidades coriónicas sobre el miometrio debido a un defecto endometrial residual previo, que siempre va a haber algo que ha producido ese defecto endometrial normalmente. El incremento de la tasa de cesáreas, por tanto, ha conllevado un aumento de las alteraciones de esta placentación, suponiendo una importante causa de mortalidad materna. El diagnóstico prenatal es imprescindible en este tipo de pacientes, permite una correcta planificación del parto mediante un abordaje multidisciplinar, disminuyendo las secuelas maternas. El abordaje multidisciplinar, como hemos dicho, es imprescindible en un caso así, precisando de la colaboración y el consenso entre ginecólogos, vasculares, urólogos, anestesistas, intensivistas y radiólogos. Y es muy importante la individualización del abordaje quirúrgico a cada caso, evaluando el tipo de placenta invasiva ante el que nos encontramos, el grado de infiltración y los riesgos asociados a las características propias de cada paciente. Bueno, esa es la bibliografía en la que nos hemos ayudado para consultar todos los datos relacionados con el caso y en principio nuestro caso ha llegado hasta aquí.
Muy bien, Bueno, enhorabuena. Es muy exhaustivo, muy completo. Y Reyes, Antonio, cuando queráis vosotros, sois los que tenéis que dinamizarlas y preguntarle lo que queráis. sí, yo después de esta magnífica presentación de Patricia y Elena, solo me gustaría subrayar la importancia, efectivamente, como han dicho ellas, de la detección prenatal del acretismo placentario, porque eso nos va a permitir un abordaje multidisciplinar y planificar la intervención con los recursos más adecuados para disminuir la mortalidad materna. Y en ese sentido, os animo a todos a leer un reportaje del año 2021, un reportaje especial que ahí nos están presentando de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y de la ISO, que es un documento de consenso sobre el examen ecográfico en gestaciones con riesgo de acretismo placentario. Y este documento no solo nos habla de los marcadores ecográficos en segundo y tercer trimestre, como las lagunas placentarias con flujo turbulento, como el adelgazamiento del miometrio, en la disminución de la zona hipoicoica retroplacentaria, la vascularización aumentada en el espacio útero-vesical y en la interfaz útero-placentaria, y el contorno uterino anómalo que se veía muy bien durante la cesárea, como ese bloque o ese tonel en el segmento y los vasos puentes, sino también en este documento se habla de la posibilidad del diagnóstico en el primer trimestre, como ya Cali describió en 2017, localizando el saco gestacional y diferenciándolo de lo que sería un embarazo en cicatriz anterior, en cicatriz de cesárea. Y bueno, pues nada más, felicitar a las ponentes, que me parece que han hecho una presentación excelente. Y si el doctor Rivera quiere comentar algo. Sí, buenas noches. ¿Se escucha, verdad? Sí. Yo lo que quería hacer referencia, como bien ha dicho mi compañera Reyes, el diagnóstico prenatal es fundamental. Hay casos como este, en los que tenemos la suerte de ya conocer el caso, haber podido estudiarlo, pero en ocasiones nos podemos encontrar un acretismo placentario en un parto o en una cesárea sin sospecharlo. Eso es realmente la complejidad se multiplica por el hecho de no poder programar, pues el contar con otros compañeros y los riesgos que entraña, ¿no? En estos casos yo lo que quisiera recalcar es que si la placenta en un parto o en una cesárea no podemos extraerla, pensar en esta posibilidad y no insistir, porque si no hay ese plano de clivaje y nosotros insistimos, pues los problemas de hemorragia van a ser mucho mayores, ¿no? Y bueno, y si ocurre esto, pues pensar que el tratamiento estándar, pensar que puede ser un acretismo y el tratamiento estándar es la histerectomía, y ya plantear, bueno, pues si esa posibilidad existe, hacerla a continuación del parto, o si no es posible, como en nuestro caso, porque afectaba a otros órganos, pues que se puede dejar in situ y en un segundo tiempo, pues poder hacerlo en unas mejores condiciones de forma programada en la medida posible y contar con todo el equipo que es necesario en casos tan complejos como. Pues nada más, felicitar igualmente a mis compañeras por la presentación y si hay alguna pregunta más que podamos Yo sí os haría una pregunta. A ver, vosotras, Patricia y Elena, después del estudio exhaustivo que habéis hecho, ¿me podéis decir a todos cuáles son las 3 cosas fundamentales que habéis aprendido de este caso? Digo 3, 2, las que vosotras que veáis. Eso pues recalcar a través de lo que hemos comentado previamente de la importancia del diagnóstico prenatal. Pégate al micrófono, mujer, no te dé miedo. De la importancia del diagnóstico, de hacer un buen diagnóstico prenatal. Después también en nuestro caso
Fue también muy importante la coordinación que hubo en todos los servicios. Yo creo que no hubo ningún facultativo que no se enterara del caso y que no pusiera todo el empeño desde el punto, alcanzamos el punto de que en nuestro hospital pues no disponemos de radiología intervencionista 24 horas y de hecho se comprometieron a estar disponibles en todo momento para nosotros por si esta paciente acudía de urgencia. Entonces también eso, por destacar en casos tan complicados el trabajo en equipo, que también fue, pues al final ha sido fundamental para la resolución de este caso tan complejo. Eso, y quizás también el valorar individualmente el caso en concreto, el confiar en la decisión de los cirujanos que se metieron en la cesárea y en su capacidad de decidir si realizaban la histerectomía en ese momento o si el riesgo de sangrado y el riesgo de lesión de otros órganos pues realmente no era necesario de asumirlo en ese momento, que se podía optar por un tratamiento a lo mejor más conservador, dejando esa placenta. También el hecho de siempre estar arropados a la hora de tomar las decisiones y de decidir entre todos cuándo realmente hacer la histerectomía, estar basado en unas pruebas de imágenes, en unas analíticas. Yo creo que es un caso bastante completo que nos ayudaba a todos a abordar algo que no conocíamos o que lo conocíamos nada más que por los libros y hacernos partícipes de que entre todos, la colaboración de todos los servicios y de que también en nuestro propio servicio de ginecología es capaz de afrontar un caso así. Pues vosotras, por mi parte, vosotras habéis concluido. Esas son las 3 conclusiones que yo creo que todos nos tenemos que llevar en nuestra mochila, ¿vale? Porque más tarde, bueno, lo mismo más pronto que más tarde o medio, se nos van a presentar casos de estos cada vez más. El caso es súper ilustrativo y os felicito a vosotras por presentarlo y a todo el equipo por haberlo resuelto, porque habéis sabido coordinar los distintos esfuerzos, habéis conseguido la armonía y la sintonía de diferentes especialistas y no es fácil. Y evidentemente yo creo que sobre todo a los responsables que han asumido el seguimiento, la cirugía y tal, yo creo que se merecen una semana de vacaciones porque, claro, todo ha salido muy bien, muy bien, muy bien, pero estoy seguro que ellos cuando por las tardes iban a casa o por las mañanas llegaban, la cara de preocupación es importante. Bueno, esto es muy importante, quiere decir que los profesionales que cuando, como vosotros habéis hecho, que os dedicáis a un caso tan significativo como esto, lo habéis tratado con mucho cariño, con mucho estudio y por eso el resultado es tan bueno. Felicitaros y yo creo que todos hemos aprendido muchísimo. Lógicamente, enhorabuena, era un caso no fácil de... Y claro, nos habéis mantenido en hilo durante casi una hora viendo cuál iba a ser el desenlace final. Enhorabuena, ¿vale? Y os podéis ir tranquilas y contentas de que lo habéis hecho muy bien a casa, ¿vale? Gracias. Muchas gracias a vosotros, Reyes, Antonio, muchas gracias por todo y bueno, muchas gracias a los compañeros que han estado con nosotros hasta ahora y hasta el próximo, ¿vale? Venga, buenas noches. Venga, buenas noches, gracias.